Hola hermanos, buen día. Buenos días a todos. Bueno, esperemos que estén todos muy bien. Qué bueno es que nos puedan estar acompañando en este segundo domingo del año. Seguramente algunos ya de vacaciones, algún otro esperando para salir, pero como ya se nos hizo habitual en este último tiempo, cada uno desde su casa o desde donde esté, junto con su familia, a través de una tablet, del celular, de la compu, conectándose junto a la Iglesia Bautista de Ituzaingó para que juntos podamos alabar y escuchar más a Dios. Así es, y como decía Iván, ahora estamos conectados por YouTube, pero también nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook, y si es la primera vez que nos ves, nos encantaría conocerte, así que no dudes en escribirnos por las redes o acá en el chat. Así es. Y bueno, antes de continuar con la alabanza y con la predicación del pastor, nos gustaría dejarles un versículo para que puedan estar reflexionándolo en la semana o en el transcurso del día. Sí, vamos a leer un versículo que se encuentra en Salmos 33, del 20 al 22. Dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Bien, así lo creemos, ¿no? Bueno, hermanos, ahora sí, los dejamos con el resto de la reunión. Que la disfruten. Yo soy, Él es Hijo de Dios, Él es el centro de mi vida, Cristo. Él es Cordero fiel, Él es majestuoso Rey, Él es el centro de mi vida, Cristo, el amante de mi ser. Quien adoraré, mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús, mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú. Él es mi Salvador, Él es mi buen pastor, Él es el centro de mi vida, Cristo. Él es poderoso, Él es hermoso Dios, Él es el centro de mi vida, Cristo, el amante de mi ser, a quien adoraré, mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús, mi vida eres tú. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré,
fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Fiel, no cambiarás, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia, y a tu nombre clamaré. Y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Buen día, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Un domingo más que estamos juntos para compartir la palabra del Señor. Esta mañana que se escuchan ahí los pajaritos de fondo y los perros que ladran por ahí, estamos en nuestro segundo culto del año 2021. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Te mando un gran abrazo. Quiero compartir la palabra de Dios con vos en esta mañana especial. En enero caluroso, enero con muchas novedades. Y bueno, seguimos atravesando estas problemáticas que nos tocan vivir de la mano del Señor. En este momento te quiero saludar, te quiero decir que queremos hablar de un tema específico que tiene que ver con la palabra de Dios. Consideramos como cristianos que la Biblia es la palabra de Dios y la máxima revelación se ha dado en Jesucristo, en la cruz, en la resurrección. Pero la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿le estamos poniendo el sentido a la Escritura, a la Biblia? ¿Cómo estamos presentando lo que para nosotros es el fundamento de nuestra fe? Está en la Biblia. En la Biblia encontramos la revelación de Jesús. Bueno, ¿cómo presentamos esa revelación? ¿Qué sentido le estamos dando para que la gente que nos escucha en este año entienda, comprenda el mensaje de salvación? Mira, muchas veces nos quedamos con una interpretación bíblica muy vieja, muy obsoleta, muy en desuso, que fue una bendición para
el siglo XVI para Martín Lutero, una bendición para nuestros hermanos del siglo XVIII, XIX. Otras interpretaciones para su tiempo fueron una bendición para hace 50 años atrás, 100 años atrás. Pero hoy, 2021, la Biblia sigue siendo la misma. Tenemos un montón de traducciones. Pero la pregunta desafiante que tenemos que hacernos como creyentes, lectores de la Biblia, aquellos que compartimos la fe desde la Biblia, es ¿qué sentido estamos dando y transmitiendo a partir de la palabra de Dios? Yo quiero hablarte de eso, porque muchas veces predicamos, enseñamos, compartimos la vida cristiana con otros no creyentes, pero no llega, no pega, no impacta, algo pasa en el medio. Y a veces le echamos la culpa al diablo, a la persona que es un testarudo, un cerrado, que no quiere recibir a Jesús, pero nunca, o por lo menos dejamos al final de los culpables a nosotros mismos, que no estamos dándole un sentido a la Escritura propio de nuestro tiempo, una adaptación, una actualización sobre todo. Mirá, yo tengo acá abajo una computadora, vos la estás viendo, porque acá tengo mi bosquejo, mi machete, y cada vez que pasa algo en la computadora, desde la cuestión de internet, si yo aprieto la tecla F5, todos saben, o los que no saben, la máquina se actualiza, es como que revive, se acomodan las cosas, lo que estaba trabado se vuelve a componer. F5, actualizar. Estamos apretando F5 nosotros en nuestro tiempo para que la palabra, la Biblia, la Escritura llegue a nuestros contemporáneos. La gente que se conectó hoy en este link de YouTube, en el culto de la Yevi, cuando está escuchando la predicación, ¿está entendiendo el mensaje del Evangelio o le estamos hablando en un lenguaje de hace 50, 60, 70 años atrás? O quizá le estamos hablando en un lenguaje tratando de que sea un lenguaje como el de hoy, pero no llega, no pega, no impacta, no interpela, no pasa nada. Que encontremos la gracia y la sabiduría de Dios para poder transmitir el mensaje y que tenga sentido para las personas que nos están escuchando. Mira, la Biblia comprende de su lectura, de su interpretación, de darle sentido, de extraer el sentido, pero como lectores, que somos personas, seres humanos, lectores, sujetos que se acercan a la Biblia, también ponemos sentido a la Biblia con lo que nos pasa alrededor. Es más, un mismo pasaje de un evangelio, el que te guste, no lo interpretaban de la misma manera para aquellos que vienen de familia de muchos años de creyentes. Ese mismo pasaje no lo interpretaban igual tu bisabuela, tu abuela, tu madre, vos, tus hijos, tus nietos. ¿Qué es lo que cambió? ¿El texto? El texto sigue siendo el mismo. El Señor que reveló el texto es el mismo. Lo que van cambiando son los contextos, los tiempos, las realidades diferentes a la que vivió la bisabuela y la que hoy vive el bisnieto, tataranieto de 5, 10, 15 años. Tenemos que prestar atención a esto, porque muchas veces nos enojamos porque el mensaje del Evangelio no llega, no alcanza. Le predico, le muestro, le leo la Biblia hace 20, 30 años y no llega, es un cabezón. ¿Le estamos poniendo sentido a la palabra de Dios? Es lo que pasa con el pueblo de Israel en Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 12. ¿Se entiende cuando uno lee la Escritura a la gente? ¿Interpretan? ¿Sabemos explicarla bien? ¿Darle sentido según la época que estamos viviendo? Mira, en una época de sinsentido como la que estamos viviendo con la pandemia, es crucial esto, es importantísimo que podamos darle sentido a la Escritura, a la Biblia, al contenido de la revelación de Dios en un lenguaje claro, evidente, patente para el hombre y la mujer de hoy, nuestros contemporáneos. Mirá si es serio el tema que nos reúne hoy en la prédica. ¿Nos entiende la gente cuando predicamos, cuando evangelizamos, cuando enseñamos, cuando compartimos la fe a un amigo?
o se la hacemos difícil, la rebuscamos y hablamos en un lenguaje que ya no se habla más. Nehemías capítulo 8. Nehemías nos va a ayudar a desenmarañar un poquito esto. Vení conmigo a Nehemías 8. Versículo 1 al 12. La versión que escogí para esta mañana es Dios habla hoy. Versículo 1. Entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza, que está frente a la puerta del agua, y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos, delante de la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Mira, Israel está viviendo el regreso, la vuelta a Jerusalén del largo exilio babilónico persa de 60, 70 años. Cuando el pueblo de Israel vuelve, tiene que cambiar la cabeza, el chip, la identidad, tiene que reconstruir su espiritualidad y su fe ante Dios. Lo hablamos muchas veces. Hoy los protagonistas son Nehemías y Esdras. Nehemías, copero del rey Artajerjes allá por Persia, en la capital Susa, y Esdras, que ya está instalado en Jerusalén, con toda la cuestión litúrgica, cúltica del templo de Jerusalén, con todas las pilas puestas, tratando de que el culto se reanude, la lectura, la liturgia, todo se ponga en marcha. Dos grandes figuras del pueblo de Israel, Nehemías y Esdras. Y acá están reunidos en una plaza. Imagínate que para Israel la importancia del templo, porque en el templo estaban las autoridades religiosas, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los que estaban llamados para esa tarea. Era medio exclusivo, elitista, un poquito. ¿Dónde se reúnen? Dice el texto, en la plaza. En la plaza estamos todos. No hay lugares para elitismos ni exclusivismos. Estamos todos ahí. En la plaza nadie queda afuera de la lectura de la Biblia. No hay ningún tipo de discriminaciones, no porque no es de la familia de Aarón, no. En la plaza estamos todos para escuchar la palabra de Dios, como en esta mañana. No hay exclusión para nadie. Todos estamos escuchando la palabra de Dios. Así debe ser. La palabra de Dios no es para unos pocos elegidos, preferidos de Dios. La palabra de Dios es para que lo escuchen todos. Por eso, en este contexto de la fiesta de las trompetas, que se hacía un descanso previo al gran día de la expiación, el perdón de los pecados, en este contexto, Esdras, el mismo pueblo le dice a Esdras, trae el libro de Moisés, que queremos escuchar la palabra, queremos escuchar la revelación, lo que dijo Dios a Moisés en el Sinaí. Queremos que traigas ese libro, el mismo pueblo, y que nos leas la ley de Dios. Qué fuerte esto. Algunos piensan que Esdras le está leyendo el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, de Génesis hasta Deuteronomio. Otros piensan que le está leyendo solamente el libro de Deuteronomio, la segunda ley de Israel. Lo importante es que todo el pueblo está escuchando a Esdras, atentos, hombres, mujeres y los que tenían uso de razón, es decir, los que podían entender, hasta los niños estaban ahí. Los niños estaban escuchando la palabra de Dios. Todos los que tenían uso de razón y tenían entendimiento, comprensión, estaban allí escuchando a Esdras cuando estaba predicando, exponiendo la palabra. El entendimiento es crucial, como te dije al principio de la prédica. Predicamos, compartimos la palabra, pero la pregunta es, ¿la gente está entendiendo lo que estamos compartiendo? ¿Te entiende tu vecina cuando vos le predicás el Evangelio? ¿O hace 30 años que le hablas de la misma manera? Nunca hizo un acto de fe, de arrepentimiento, de conversión, de venir a Dios, porque no entendió muy bien el Evangelio.
Bueno, pero Sebastián, la hablé 1000 veces y es re cabeza dura, no quiere saber nada. Bueno, la pregunta es como autocrítica a la iglesia. ¿Realmente ponemos el sentido a nuestras palabras, a la palabra de Dios? ¿O predicamos con piloto automático y si no entienden, bueno, que se las arreglen y que Dios los juzgue, pobrecitos? No, es una responsabilidad grande, inmensa, de estudiar, leer públicamente, como hace Esdras, la palabra de Dios y ponerle el sentido. Porque yo quiero que la gente entienda la palabra de Dios y Dios transforme esas vidas por medio de esa palabra. Esdras está parado allí con otros más leyendo 6 horas la Biblia. ¿Te imaginas si haríamos esto en el templo alguna vez? 6 horas de corrido, la lectura de la palabra, sin predicar, sin explicarla, sin enseñarla, sin interpretarla, solamente lectura de 6 horas. ¿Quién aguantaría eso, Bueno, versículo 4. ¿Me seguís? Vení, acá abajo. El maestro Esdras estaba de pie, sobre una tribuna de madera construida para ese fin. También de pie y a su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Fíjate qué nombres, ¿no? Si alguna está embarazada por ahí ya tiene algunos nombres para elegir. Entonces Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se le podía ver por encima de todos, y al abrirlo todo el mundo se puso de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el Dios Todopoderoso, y todo el pueblo con los brazos en alto respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. ¿Cuántos gestos propios de los pueblos semitas, los judíos? Las palabras en arameo, amén, amén, ciertamente, así es, ¿no? El amén nuestro es arameo. El tocar la frente en el suelo propio de los pueblos medio orientales para expresar devoción, rendición, adoración, honra ante Dios o ante alguien muy importante. ¿Cuánta gente hay en esta plataforma, ¿no? En este escenario que se armó? No había luces, reflectores, spot para alumbrar a Esdras, pero sí había devoción, entrega para escuchar la palabra de Dios. Esdras, como sacerdote, escriba, conocedor de la Torá, de la ley, del Pentateuco, tiene compañía. Y leía unos comentarios que decían algo interesante. La primera lista que hemos leído de personas, de esos nombres tan particulares, ¿no? Hebreos, son básicamente laicos, no son sacerdotes ni levitas, es gente del pueblo, es gente que son líderes de sus familias, del pueblo, que fueron convocados a esa plataforma para turnarse y leer junto a Esdras, que sí es un sacerdote, pero hay gente que es propia del pueblo, que es convocada, llamada para que lea la palabra de Dios públicamente. Qué lindo es leer la palabra de Dios por familias, por representantes de cada familia, ¿no? Esta gente está entregada, arrojada ante la presencia de Dios. Dios es convocado en medio de la congregación. Hay ciertos rasgos litúrgicos del culto. Se ven cuestiones de adoración, de devoción, de piedad ante el Señor. Cuando se alaba y se invoca el nombre del Señor Dios Todopoderoso, ¿qué hace el pueblo? A ver, ¿qué dice el texto? Que el pueblo alzó sus brazos en lo alto, y respondió amén, amén, ante el escuchar el nombre de Dios. Es una respuesta del pueblo de Dios, una respuesta del pueblo de Dios en esta mañana acá en Ituzaingó, que escuchamos el nombre de Dios en las canciones y no podemos dejar de reaccionar, responder con agradecimiento, con alabanza, con adoración ante este Dios que nos ha salvado y sigue caminando con nosotros. Al escuchar el nombre de Dios, ¿cómo reaccionaste esta mañana? Ante escuchar el nombre de Dios, el del Señor, ¿cómo estás reaccionando ahora que estamos exponiendo la palabra de Dios? Hay devoción, hay adoración, hay rendición ante el nombre del Señor, hay alabanza. Pero ahora viene otra cosa.
En el versículo 7 vamos a ver otra actitud del pueblo que es llamativa y nos puede servir a nosotros al momento de leer, interpretar, exponer las Escrituras y conocer más al Dios que ha revelado las Escrituras. Vení, versículo 7, acá abajo, los levitas, Josué, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabtai, Odías, Maaseías, Kelitá, Azarías, Josabad, Anán y Pelaías explicaban la ley al pueblo. Hay que hacer un curso para leer esos nombres, ¿no?, de esas personas. Pero fíjate que esas personas que ya eran levitas, llamados al servicio de Dios por ser de la tribu de Leví, consagrados al servicio del templo, están al lado también de Esdras, más los laicos líderes del pueblo, más estos levitas, que están explicándole al pueblo la ley, la Torá de Dios. ¡Qué trabajo! Diríamos, qué laburo. Mientras la gente permanecía en su sitio, dice el texto, ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Acá hay un trabajo enorme de esta gente para que el pueblo de Dios entienda la palabra. ¿Por qué? Porque en el exilio Israel se quedó sin tener este ámbito de adoración, de culto, de lectura, de compartir e interpretar el texto. Tenían lo que se llamaban en el exilio las sinagogas, que después lo vamos a ver en el tiempo de Jesús. Pero esto de leer ante el pueblo la palabra de Dios con los levitas, los laicos, Esdras, es un acontecimiento único en Israel y mientras leían, porque muy pocos leían hebreo, era la lengua que se había perdido en el exilio, pero la conservaban los sacerdotes y los levitas, había que leer en hebreo, dicen los comentaristas, pero traducirlo al arameo, que es el lenguaje que ahora sí habla el pueblo. Y una tercera operación, interpretar, ponerles el sentido. Fíjate esto, es como si en esta mañana traemos un texto en inglés, yo te lo traduzco al español, pero a la vez, desde el español, trato de interpretártelo, ponerle el sentido para que logres entenderlo. ¿Te das cuenta lo que hace esta gente? Desde el hebreo expone en arameo, pero también le pone el sentido, porque parece que no alcanza solamente con leer, hay que poner sentido a lo que estamos predicando, a lo que estamos viviendo en la fe. Hay que ponerle sentido. ¿Querés que tus parientes vengan a la fe de Jesucristo? ¿Querés tus amigos vengan a Jesús? Tenemos que ponerle sentido a las palabras que están en la Biblia. Mira, a veces caemos en un biblicismo, en una bibliolatría, adoración por la Biblia. Y no tenemos que tener adoración por la Biblia. La Biblia nos revela al Dios al cual nosotros adoramos y servimos. Y se nos revela en Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios que encontramos en la Biblia. Algunas anécdotas de escuchar de que gente ponía la Biblia debajo de la almohada y dormía con la Biblia debajo de la almohada para ver si por una especie de ósmosis le entraba la palabra de Dios cuando dormía. Cosas mágicas, fetichistas, supersticiosas que a veces tenemos los evangélicos, que hay que rechazar a pleno de eso y encontrar en la Biblia a Dios. No biblicismos, bibliolatría, fundamentalismos bíblicos. He escuchado muchas veces esta frase y la escucho mucho hoy. Lo dice en la Biblia, punto, fin del comunicado. ¿No? ¿Lo escuchaste? Como si la Biblia tuviese una respuesta para todo lo que pasa en nuestro tiempo con lujo de detalle. No. La Biblia tiene la revelación de Dios que nos ayuda en nuestra fe a vivir en los diferentes tiempos y etapas de la humanidad y de nuestra fe. Tenemos principios, valores para seguir viviendo en la Biblia. Ahora, cuando hacemos una exaltación y adoración de la Biblia y descuidamos al Dios de la Biblia, estamos cayendo, repito, en bibliolatría, idolatría de la Biblia.
biblicismos. Ir a la Biblia como si fuese el código penal. ¿Ves? Acá, fallaste. Sos una porquería de persona. Acá lo dice la Biblia. ¿Para eso queremos la Biblia? No. La palabra nos enseña otra cosa. La palabra de Dios nos enseña que hay que ponerle el sentido para que la gente entienda, comprenda del amor, de la justicia, la misericordia de Dios y se convierta. Nosotros tenemos que exponer, tenemos que compartir, tenemos que ponerle sentido. Luego Dios se encargará de los corazones. Traducían para que se entendiera claramente la lectura. ¿Qué es esto? La Biblia, hay un término muy lindo en hebreo que es parash. Parash es separar, cortar, distinguir, discernir. Es decir, deteniéndose y destacando cada una de las palabras para comprender bien su sentido. ¿Hay pasajes en la Biblia que te cuestan comprender su sentido? Bueno, hay que ponerse como Esdras y el pueblo a leer, a estudiar, a comprender y compartir con el pueblo y con otras personas. Se puede comprender separando las palabras, es decir, distintamente, con claridad. Es posible un segundo sentido, separando el texto por secciones, es decir, comentándolo y desarrollándolo, traduciéndolo, es decir, se insiste en la comprensión del texto por parte de todos. Es lo que hacemos en los estudios bíblicos de los sábados, que lo hicimos en el 2020 y ahora vamos a retomar 2021. Es muy importante que veas en YouTube nuestras enseñanzas de estudios bíblicos por los maestros, porque ahí está el comentario, la comprensión, la explicación de los pasajes y vamos profundizando en la Escritura. Qué importante ser un pueblo que estudia las Escrituras y encuentra a Jesús ahí en las Escrituras. Hay un trabajo interpretativo que tenemos que hacer del texto, de adaptación continua y puesta al día. Otra vez, la tecla F5 de la compu, ¿no? Si no apretamos F5 para poner al día la interpretación, la adaptación al tiempo que vivimos, mirá qué oportunidad tenemos como cristianos de presentar la Biblia, las Escrituras, con un sentido que justamente dé sentido a lo que estamos viviendo, al sinsentido. Bueno, la interpretación logra eso y tenemos que ser intérpretes fieles, responsables al tiempo que estamos viviendo, a las situaciones concretas que vive tu familia, vive mi familia, viven mis vecinos, tus vecinos. Por eso la palabra de Dios termina siendo un refugio para Israel. La palabra de Dios termina siendo un refugio para nosotros en esta mañana. Pero un refugio no solamente para nosotros y ya está, para nosotros un pequeño pueblo muy feliz. No, es para todos. Que todos sientan en la palabra de Dios este refugio, esta fuerza. Y como el pueblo de Dios sigue hablando, ¿no? El texto con Esdras y el protagonismo de Esdras, versículo 9, dice acá abajo, y como todo el pueblo lloraba. ¿Cómo? El pueblo de Dios llorando. El pueblo de Dios lloraba al oír los términos de la ley. Tanto el gobernador Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras y los levitas que explicaban la ley al pueblo, dijeron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor su Dios. Además les dijo Esdras, vayan y coman de lo mejor. Se puso buenísimo esto. Beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Otra traducción diría, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. También los levitas calmaban a la gente diciéndoles que se callaran y no lloraran, porque era un día dedicado al Señor. Entonces toda la gente se fue a comer y beber y a compartir su comida y celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido, decí conmigo, porque habían comprendido lo que les había enseñado. Mirá, la comprensión es fundamental en todo ámbito de nuestra vida. ¿A cuántos les pasa de haber visto una película de hace 20 años
hoy la vuelve a ver en pandemia y dice, no me había dado cuenta de eso hace 20 años cuando la vi. Ahora entiendo, ahora comprendo, me caen un par de fichas. Bueno, eso pasa con la Biblia. Eso pasa con las escrituras cuando la leemos 1, 2, 10, 100 veces durante muchos años y en un momento la luz, la revelación, el foquito se enciende. Se enciende el foquito y entendemos, comprendemos. Por eso cuando el pueblo escucha la ley de Dios, la palabra de Dios, presta oído y ve que entiende, comprende el sentido de la palabra, hay arrepentimiento en su corazón, hay convicción de pecados, hay llanto, pero no un llanto que nos lleva a la depresión, tristeza, a la muerte, un llanto de convicción de volvernos todos juntos a Dios, como Israel, como nosotros en esta mañana. Por eso, cuando escuchamos la palabra de Dios hay convicción, arrepentimiento, porque ¿qué pasó? Comprensión. Se le puso sentido a lo que estamos leyendo, a lo que estamos escuchando de la palabra. Cuando entendemos, cuando comprendemos el sentido de la Escritura, hay convicción de pecados, hay arrepentimiento. Y eso es, para Dios, una fiesta espiritual cuando nos volvemos a Él. La palabra es traducida y aclarada y produce eso. Qué lindo cuando aclaramos la palabra, cuando presentamos al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras, al Dios revelado en Jesucristo, como con aclaraciones, ¿no?, que son importantes. Esto es un llamado para el pueblo de Israel, un llamado a la alegría, a la generosidad, porque dice, vayan, no estén tristes, séquense las lágrimas y vayan y compartan el pan, la comida, el vino dulce con aquellos que no tienen nada. Fíjate lo que produce la palabra de Dios cuando se entiende, cuando se comprende. Uno se abre a la generosidad para con otros, produce alegría, produce gozo cuando entendemos la palabra de Dios. Hay mucha gente que te está esperando para escuchar la palabra de Dios desde tu vida, tu testimonio, tu ética, tus palabras, tus gestos, pero quizás muchas veces la transmitimos en un sentido que no se entendió, no se comprendió. Y repito, siempre buscamos culpables, ¿no? Fue el diablo que encegueció su entendimiento, no era el tiempo que quería Dios, la persona es una cabeza dura total, pero nunca miramos para adentro y decimos, estaré poniendo el sentido de la Escritura para que esa persona entienda, comprenda, le dé sentido a su vida lo que estoy diciendo desde la palabra de Dios. Algunos dirán, mira, no me vengas con esto, Sebastián, la palabra de Dios es la palabra de Dios, la vida es la Biblia, hay que predicarlo así como está y punto. Y si no se convierte, bueno, lo lamento. No, es nuestra responsabilidad como creyentes poner el sentido a nuestros contemporáneos, a nuestra familia, parientes, amigos, compañeros de trabajo, el sentido de la Escritura, fiel a la Escritura, fiel a Cristo, para que entiendan, comprendan. ¿Y qué va a pasar? Convicción de pecados, arrepentimiento, regreso, vuelta a Dios, pertenencia a la comunidad de fe, alegría, gozo, fiesta, generosidad. Eso pasa cuando se entiende lo que quiere decir la palabra de Dios, lo que quiere decir la Biblia. Por eso el desafío en esta mañana que te traigo a partir de Nehemías capítulo 8, en las palabras de Esdras acompañado por laicos, levitas, ante el pueblo, leyendo la palabra, poniendo el sentido para que la gente comprenda y se arrepienta y se abra en generosidad y alegría, es lo que tenemos que vivir nosotros en este año. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Un domingo por YouTube y vos en tu trabajo, con tu familia, con tus conocidos, pero insisto, ponele sentido a esas palabras, que se entienda, que se comprenda el mensaje, porque si no vamos a seguir pasando tiempo como iglesia predicando, compartiendo la fe, sí, y la gente cuando nos escucha no entiende nada, no comprende nada, no le llega, no penetra, no interpela, no conmueve. ¿Qué está pasando? Probablemente, como en el pasaje de hoy, no estemos dando sentido a las palabras.
La revelación de Dios en Jesucristo en la Biblia ya está ahí, adelante tuyo, en tu Biblia. Es nuestra responsabilidad y compromiso, desafío de ponerle sentido y darle vida, ponerle vida a esas palabras en un lenguaje hoy, que la gente entienda, se arrepienta y vuelva a Dios, vuelva al Señor. ¿Qué te parece si oramos juntos por esta palabra para que el Señor nos ayude, nos asista a poner sentido a lo que vamos a predicar, compartir y evangelizar en este año 2021? ¿Qué te parece? ¿Oramos? Amado Padre, te damos muchas gracias por esta mañana de poder compartir tu palabra, un pasaje tremendo, Señor, en Nehemías 8, que vemos a Esdras ahí con toda la fuerza, predicando, exponiendo, leyendo la palabra, el mismo pueblo pidiendo que le lean la palabra, y vos allí presente, Señor, siendo glorificado en tu nombre, Dios Todopoderoso. Y cuando se empieza a interpretar la palabra y a ponerle sentido, el pueblo se arrepiente, vuelve a vos, se quiebra en llanto, Señor, y es convencido de su pecado. Así estamos nosotros, escuchando tu palabra en esta mañana, y queremos arrepentirnos de nuestros pecados y queremos también predicar, enseñar, evangelizar, poniéndole el sentido a la Biblia, poniéndole el sentido a la Escritura, a tu revelación en el tiempo que nos toca vivir. En un tiempo de pandemia sin sentido, queremos ponerle sentido a tus palabras, Señor. Muchas gracias por estar juntos, te adoramos, te bendecimos y te honramos, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia querida, un gran abrazo, que Dios te bendiga. Seguimos transitando la fe en este tiempo difícil, pero acordate, vamos a ponerle sentido a las palabras del Señor, a la Biblia, a las Escrituras, a la vida de Jesús, para nuestros contemporáneos, nuestros parientes, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, a todos. Lo que el Señor nos permita estar con ellos, poner sentido para que esa palabra llegue, alcance a la profundidad del corazón de nuestros seres queridos. Te mando un gran abrazo, que Dios te bendiga grandemente en esta mañana. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor,
Bueno, hermanos, hasta acá llegamos en este domingo. Gracias por habernos acompañado este tiempo. Sí, y les deseamos que tengan una muy linda semana y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Adiós.